Bona tarda, benvinguts. Quasi bé és un acte de valentia a la quantitat de ciutadans que ens reunim avui aquí, a contracorrent de la situació que ens ha tocat viure. Avui parlarem precisament del futur, un moment en què sembla que tot es belluga, tot són mutacions que no sabem massa ben bé cap on porten. És evident que tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial comença a fer a la vegada una certa fascinació, una certa por, una certa inquietud i una certa posada en qüestió de la pròpia condició humana tal com l'havíem configurat o entès, diguem-ne, no? La intel·ligència artificial, un instrument útil per a la democràcia? Aquesta és la pregunta sobre la que treballarà avui, sobre la que ens parlarà avui el professor Ulisses Cortés. Ulisses Cortés és catedràtic de la Politècnica de Barcelona, director científic del grup d'intel·ligència artificial d'alt rendiment del Centre de Supercomputació de Barcelona que dirigeix Mateo Valero, un lloc realment que val la pena per la singularitat anar-hi a treure el nas. I a mi hi ha una cosa que m'interessa molt particularment de l'Ulisses, que és un científic, m'atreviria a dir, amb vocació o amb passió filosòfica. De manera que, deixa'm-ho dir d'una manera bruta, que les dades no li fan perdre el món de vista, i que la seva reflexió i el seu coneixement científic no li impedeix introduir-se en aquest estadi que en alguns ens sembla que és una mirada, una perspectiva que no s'ha d'abandonar mai, que és la perspectiva de les humanitats, que en diem genèricament la perspectiva de les humanitats. Esclar, a vegades hi ha moments que sembla que estem arribant ja a una situació en què en lloc de grans records, de grans experiències, acabarem no tenint res més que dades. Malament res si anéssim per aquest camí. Hi ha una cosa que se'n diu experiència humana, que l'acceleració de la informació a vegades pot fer pensar que se'ns destabilitza, però estem acostumats a uns temps que són els temps del viure, els temps del contemplar, els temps del parlar, els temps de tantes coses. Què passaria si els perdéssim en aquesta acceleració? Com es camina cap al benestar digital? Em sembla que aquesta és una idea que flota darrere de les inquietuds del moment present i, per tant, els problemes filosòfics, ètics, legals, socioeconòmics, polítics i tot el que es vulgui, que la digitalització, que a vegades sembla amb una frase del propi Ulisses, és la digitalització, pot ser la terra promesa? Doncs bé, aquesta és un interrogant que em sembla que presideix d'alguna manera la conferència d'avui. Muchas gracias, Ulises, por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a la Escuela Europea de Humanidades, por la oportunidad. Y ahora te toca a ti. Me toca. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde es? No lo encendí. Vale, ya está. Mucha tecnología. Culpa mía. No lo había encendido. Bueno, pasa en los mejores casos. Bueno, el objetivo de esta charla es hacerles patente un interés y una creencia que tengo sobre la necesidad de que las sociedades, las democracias, discutan de una manera abierta, sana y progresista sobre qué son los datos, a quién le pertenece la tecnología y, sobre todo, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien común, evitando lo que de facto está ocurriendo, un crecimiento asimétrico tanto del poder como de la riqueza en manos de unos pocos que han sabido utilizar
la falta de legislación por un lado y por otro lado un cambio rápido, brusco en las formas de uso de la tecnología, fundamentalmente porque al tiempo que la propia tecnología se estaba produciendo, los ciudadanos nos veíamos compelidos a aprender a usarla. Y a distintas velocidades la gente ha aprendido a hacerlas. Yo en particular solo me dedicaré a hablar hoy sobre la inteligencia artificial, porque el tema de la tecnología o el tema de los datos, que participarán un poco de la discusión de hoy, son otras líneas para otros días y si eso, pues otro día me invitan y yo vengo aquí y se los cuento. Y también me gustaría empezar diciendo que yo no creo que todas las tecnologías sean neutrales. Hay unas que pueden llegar a serlo, pero en general no todas las tecnologías son neutrales y esto ya veremos qué distintas características tiene, sobre todo cuando hablamos de la democracia. Bueno, así es que el plan de la conversación de hoy es fundamentalmente una pequeña definición de democracia. No pretendo sentar cátedra aquí. Hablaré de la democracia como una forma de gobierno. Definiré de una breve lo que es la inteligencia artificial y lo que la gente piensa que es la inteligencia artificial. Hablaré de la inteligencia artificial como una amenaza para la democracia. Luego me preguntaré si puede ser una herramienta útil y finalmente haré una proposición de mejora de la situación actual. Bueno, entonces, en un minuto, el problema del que tratamos es, yo tengo un territorio, tengo unas reglas comunes que todos aceptamos y queremos respetar, y tenemos una ciudadanía que es la que ha aceptado estas reglas y vive en este territorio. Hay un mecanismo, cualesquiera, de elección para elegir a un líder, y este líder es quien ha de gobernar este territorio siguiendo las leyes que todos aceptamos. Y el problema que tiene el líder es que estos mismos individuos tienen problemas, tienen aspiraciones, tienen ideas, y primero a nivel pequeñito, el de la ciudad, luego al del Estado, la región, y luego al nivel de todo el Estado, pues tienen que ir pasándose esta información para que le llegue a este líder y este tome una decisión lo más rápido que pueda, lo más eficiente que pueda y que beneficie a la mayor parte de la gente. Y yo veo, y luego les explicaré por qué veo la democracia así, la veo como un proceso de captura de información, almacenado de información, cura de esta información, procesado de la información y toma de decisión. Y si se puede, aprendizaje de todo este proceso. ¿Bien? Y bueno, esto para mí sería la situación ideal. Y dependiendo de cómo sean las reglas, son las reglas que todos respetamos y las hemos votado relativamente bien, pues ya tenemos una constitución. Así es que yo definiré la democracia como el gobierno de todos, para todos, donde el voto de la mayoría es el que reina sobre la voluntad global. Una definición muy pequeñita, en la cual hay dos elementos fundamentales. La ciudadanía. Antes hablaba con una periodista y le decía que para mí el concepto de ciudadano es un concepto claramente revolucionario. Es un concepto en el que los individuos por primera vez se declaran libres de todo yugo. Y al estar en un Estado con una Constitución, son capaces de ceder parte de su autonomía, de su libertad, para que entre todos elijamos a alguien que nos va a gobernar de acuerdo a unas reglas que todos establecemos. Ser un ciudadano es ser claramente un revolucionario, y aparte, siempre que pienso en el revolucionario clásico, es para mí el de los primeros versos de la Marsellesa. Y la otra cosa que veo en este Estado democrático es, y aparte como axioma, la necesidad de una educación pública que está pagada por el Estado. Pero no solamente una educación en los saberes clásicos, sino también en el espíritu de la ciudadanía, es decir, cuáles son las funciones del gobierno y cómo los ciudadanos debemos ejercerlas. Bueno, entonces Bertrand Russell habla de
de la democracia como una forma de gobierno y dice que bueno, tiene cosas buenas, es el gobierno de todos, tiene cosas que son ambivalentes porque el gobierno de esta nación puede estar comprometida por la agenda de los políticos que tiene. Tiene unas cosas negativas, como que las democracias son muy malas respondiendo a los problemas graves. Lo acabamos de ver con el COVID. Distintos países democráticos, distintas respuestas. Tenemos países que se lo han tomado muy en serio, países democráticos como por ejemplo México, donde no se lo han tomado en serio, y hay toda clase de soluciones. Habiendo una solución científica, luego ha habido digamos, una propuesta científica, luego ha habido una decisión política y cada uno ha hecho lo que ha querido, ¿no? Así es que las democracias no son muy rápidas tomando decisiones y quizás es debido a que su capacidad para procesar la información, cuando hay mucha información, es muy mala. Además, las democracias, según Bertrand Russell, son fácilmente corruptibles porque si corrompemos a los políticos, corrompemos todo el sistema. Y la falta de efectividad de los gobiernos democráticos puede llevar, y muchas veces lleva, a la apatía del ciudadano. El ciudadano se desentiende del gobierno y deja de ejercer su acción como juez y vigía de la acción política del demócrata o del gobernante, y esto es un problema. Pero, al fin y al cabo, es un sistema que no está mal. Así es que podemos ver en un sistema de información algunos problemas típicos de la democracia, y uno es que el gobernante no sabe o se puede desinteresar de informar adecuadamente al ciudadano de lo que está pasando. Le tengo que informar de todas las decisiones que tomo, con qué granularidad, con qué frecuencia, a todo el mundo todas las informaciones. Claro, se vuelve un ejercicio enorme y los gobernantes tienen, pues en países grandes, muchas cosas que hacer. Por otro lado, hacer una democracia basada en los datos, que parece que es lo que está de moda, es muy costoso. Hay que tener cientos de sensores, los sensores tienen que estar bien ajustados, esta información tiene que llegar a una base de datos, se tiene que guardar allí, hay que guardarla por muchos años, luego hay que leerla, hay que curarla porque hay datos que pueden estar mal, luego hay que enviarla a los sitios adecuados. Bueno, esto es carísimo, pero recuerden que antes de que hubiera computadoras, esto se hacía en papel. Todo el mundo recordará grandes expedientes fotocopiados que se enviaban a distintos ministerios que nunca nadie leía y se acumulaban ahí durante los años de los años. Bueno, ahora que tengo toda esa información, agregarla, que no es sumarla, es también un problema enorme. Sobre todo, si lo hacemos con un algoritmo, podemos pensar que puede estar sesgado por la opinión del programador. Lo mismo ocurre cuando lo lee un humano que tiene sus propios sesgos. O sea que la agregación de la información siempre ha estado sesgada, siempre es un problema, y si no tenemos unos funcionarios que funcionen de manera adecuada, pues esto nunca irá bien. Si tenemos una ideología muy fuerte, podemos polarizar nuestra democracia, y finalmente tenemos un problema de superposición de toma de decisiones. Hay que tomar decisiones, tenemos un presupuesto, hay unos tiempos. Un ministerio más fuerte que otro siempre querrá que las suyas vayan delante porque aparte le dará mejor publicidad, etc. Y así es que esta imagen de la democracia como un bote con 4 proas es una de las mejores imágenes que podemos tener, y no tenemos una trainera de aquellas típicas del País Vasco. Bueno, entonces, como hemos visto, las formas de gobierno vistas desde el punto de un sistema de información, al fin y al cabo son una forma tecnológica y han ido creciendo como un fenómeno cultural. Lewis Mumford dice que hay 2 tecnologías muy recurrentes desde el Neolítico hasta ahora, que son las formas autoritarias y las formas democráticas. Bueno, incluso Platón en la República ya discute de las distintas formas y habla también de las formas autoritarias y las demócratas.
Pero Mumford observa que la democracia, a pesar de ser débil y un sistema que a todas luces no es perfecto, es uno que va creciendo y se va quedando. Y esto se puede cotejar en el siguiente gráfico. Esto es el número de gobiernos democráticos o autocráticos a partir del año 1900 hasta nuestros días. Así que en el año 1900, de acuerdo a esta encuesta, había 8 naciones democráticas en el mundo y había pues 115, 120 autocracias. Como ven, la tendencia creciente de las democracias se vuelve a caer en el periodo de entreguerras y durante la Guerra Mundial, y luego la democracia va ganando camino, y ahora tenemos casi tantos sistemas autocráticos como democráticos y estamos en un sistema estable. Vamos a ver a dónde vamos. Pero queda claro que la democracia va ganando su propio espacio en los últimos 100 años y será porque seguramente estamos más educados, o sea, tenemos más formación y tenemos más aprecio por la libertad. Así, en fin, ahora les voy a explicar mi visión de la democracia desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Cada ciudadano es una identidad digital de estas tipo matrix que tienen arriba a la izquierda. La Constitución, las reglas, se pueden cotejar, se pueden compilar como un programa que es fácilmente ejecutable y no hay duda, no necesitamos un abogado que las interprete de una manera extraña. En cuanto al territorio, ha desaparecido el territorio. Lo que tenemos es una galaxia de cosas conectadas, lo que se llama la Internet de las cosas, que nos va a dar toda la información que queremos en el momento que queremos. Persiste el algoritmo que hará la forma de voto, sea el que sea, y en la figura esta rara en naranja, como Asimov decía, en el año 2032 sería posible que eligiéramos o entre un robot o entre un humano. Porque si tenemos robots que son robots inteligentes, que son capaces de compilar toda esa información, respetar las reglas y leer todo lo que hay en la galaxia de Internet, ¿por qué no un robot puede hacerlo? Pero el problema sigue siendo el mismo. Tenemos mucha información, tenemos muchas necesidades y el gobernante tiene que tomar decisiones y aprender de la toma de decisiones. No ha cambiado el problema, lo que ha cambiado es la forma de caracterizarlo. Aquí los datos representan un valor importantísimo, una economía basada en los datos, lo cual tiene gracia porque veníamos de la idea de que queríamos una economía basada en el conocimiento y nos hemos pasado a los datos. Bueno, así es que nosotros desarrollamos herramientas y al final las herramientas nos crean un marco en el cual vivimos, es decir, nos moldean. Harari empezó hablando de la agricultura como una tecnología que nos cambió la forma de vivir. En vez de ser unos transhumantes, construimos sitios alrededor de las plantaciones, ciudades, regadíos, sistemas de limpieza, sistemas de seguridad, ciudades, se necesitaban más territorio para seguir cultivando, un sistema armado para defender etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en los suburbios son seguramente una forma de vivir que parecía muy interesante lejos de las grandes ciudades, pero el trabajo sigue estando en las ciudades, necesitas una carretera, si quieres llegar rápido necesitas pagar por ese acceso rápido y aparte has perdido el comercio local, tienes que ir a grandes acumulaciones donde vienen todos los insumos y haces cola, etcétera, etcétera. Ya no hablemos de Internet. ¿Cuánto nos ha cambiado Internet? Así es que hay cierto tipo de tecnologías que nos cambian tanto que parecen actos legislativos, son un nuevo tipo de normativa que nos cambia la forma de vivir. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Una vista muy rápida a la inteligencia artificial. Voy a utilizar la definición de la Unión Europea. La Unión Europea dice que un sistema inteligente es un sistema que, capturando información del entorno, es capaz de actuar de forma inteligente para resolver problemas con cierta autonomía, sabiendo que tiene unas metas. Las metas pueden ser propias o se las puede haber dado el dueño de la máquina.
Y la autonomía significa que en el proceso de captura, selección y toma de decisiones no ha intervenido ningún humano. Esta es la inteligencia. Y la podemos ver en distintas caracterizaciones. Pero en general estamos hablando de software. Existe también la versión física. Si nosotros tenemos un robot que tiene un chip y que está corriendo un programa de inteligencia artificial, tenemos inteligencia artificial física, que puede interactuar con los humanos o con otros robots. El software en general interactúa una pieza de software con otra pieza de software. Dos teléfonos hablándose hacen esto. Pero, para la desgracia, la inteligencia artificial se ha convertido en una palabra comodín. Todo tiene inteligencia artificial, todo es inteligencia artificial. Yo recordaba ayer, mientras preparaba esto, al profesor Lofty Sade, que es uno de los grandes de la inteligencia artificial, que coleccionaba desde el año 60 toda clase de aparatos y los manuales de los aparatos que decían que tenían inteligencia artificial. Entonces leía con mucha atención los manuales para ver qué clase de inteligencia artificial, y bueno, dice que solo faltaban humanos que dijeran con inteligencia artificial. Bueno, y lo que ha ocurrido es que la prensa, los medios, nos han hecho ver a la inteligencia artificial como un tipo de tecnología que es capaz de modificar la opinión de las personas, por ejemplo, en temas políticos. Y además se ha convertido en una especie de oráculo, como está hecho por grandes científicos, es un programa que nunca se equivocará, en un ordenador que nunca tiene fallos, se ha convertido en un nuevo oráculo. Lo que antes le pedíamos a la magia, ahora se lo pedimos a la inteligencia artificial. Y la otra cosa que se dice de la inteligencia artificial es que es transparente, no sabemos dónde está, actúa de manera ubicua en todos los sitios del mundo y además es persistente. Nunca se va, nunca olvida. Y eso es cierto. Así es que sí, la inteligencia artificial es transparente, es ubicua y es persistente. Aquí vamos a comentar rápidamente unos ejemplos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si Facebook en su momento álgido hubiese sido un país, hubiera tenido 800 millones de habitantes. Piensen cuántos países tienen 800 millones de habitantes. Servidores de tipo Alexa o Siri, que están en su casa y ustedes les pueden dar órdenes, están allí. La cosa curiosa es que yo le doy una orden en Barcelona y esto se envía por internet a algún sitio en Estados Unidos y la respuesta vuelve. No sé si tiene mucho sentido. Tienen Waze, que es un sistema de guiado, que es la extensión del GPS, que es una herramienta muy útil, pero Waze aparte me dice dónde están las cosas que me interesan o me pueden interesar. Centros comerciales, restaurantes, etcétera, etcétera. Tenemos Amazon, que no solamente nos trae las cosas a nuestra casa, sino además contamina de una manera muy eficiente el entorno y destruye el comercio local. Hace unos años propuse que si hay un producto que compras por Amazon y está a menos de 4 kilómetros de tu casa, te deberían cobrar una tasa muy importante. En la bolsa también está la inteligencia artificial. Piensen ustedes que el 30% del intercambio en bolsa diario se hace basado en inteligencia artificial, pero solo el 30%, está limitado. Tenemos los coches autónomos, tenemos máquinas que dan soporte al diagnóstico clínico todos los días, tenemos sistemas de soporte a la toma de decisiones judiciales. Netflix es seguramente uno de los sistemas de recomendación basado en inteligencia artificial. Es un distribuidor de contenido, pero utiliza inteligencia artificial. Y lo último, que es metaverso, que es usar inteligencia artificial para tener un mundo virtual que puede tener interacciones con el mundo físico. O sea, está en todas partes, a todas horas, para todos los usuarios, etcétera, etcétera. Así es que la inteligencia artificial está aquí, allí y en todas partes. Los que tenemos una edad sabemos a qué se refiere esto, pero en el fondo es que la inteligencia artificial ha construido un nuevo tipo de cárcel de cristal. Allí donde va nuestro dispositivo móvil, que es quien nos conecta con este mundo virtual, va nuestra cárcel y nuestra localización, por supuesto.
Uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que son las empresas y no los gobiernos quienes más invierten en investigación. Esto es muy importante, invierten en investigación, pero también invierten en desarrollo, mucho más que los gobiernos. Y esto es una de las primeras cosas en las que quiero llamar su atención, porque es de capital importancia saber que todo este conocimiento ya no pertenece a los ciudadanos, sino pertenece a las empresas. Bueno, aquí he hecho una mezcla de empresas chinas, porque habitualmente nos olvidamos de los chinos, y los chinos son muy importantes. Bueno, claro, el hecho de que estas tecnologías sean propiedad de empresas genera una amenaza, un reto sin precedentes a la democracia. Se produce desinformación, se producen cámaras de eco. Las cámaras de eco son un cierto tipo de algoritmos que se utilizan en las redes sociales, que clasifican a las personas en grupos, y las personas que tienen opiniones semejantes quedan en una de estas burbujas y se van oyendo los unos a los otros, va aumentando el nivel de ruido y siempre oímos lo que queremos oír. Y esto permite que se pueda manipular a ciertos grupos de personas con ciertos tipos de mensajes. Ya no les digo los cambios financieros que puede hacer, que alguien te pueda recomendar un producto u otro, o un tipo de servicio u otro, o poder comprar en Internet cierto tipo de cosas. Estamos perdiendo privacidad, volveremos a la privacidad y a la intimidad. Es evidente que la falta de legislación ha hecho a estas compañías dueños de nuestros datos personales, no solo los personales, sino también los más íntimos. Este tipo de erosión de la intimidad y la privacidad atenta de una manera directa a los derechos humanos. Si a esto además le añadimos el hecho de la capacidad de hacer una vigilancia continua, no solo de imagen, sino también biométrica de los individuos, pues se están dando cuenta que estamos atacando cada vez más a nuestros derechos humanos. Es más fácil localizar a quien no opina como yo y eliminarlo si fuera necesario. Aunque aparentemente en los sistemas democráticos eso no pasa. Y claro, al aumentar la capacidad de vigilancia, pues la potencia del autoritarismo de un gobierno puede aumentar de una manera evidente. Así es que otro elemento que quisiera resaltar es que el uso masivo de la inteligencia artificial y de la automatización está modificando la competitividad de las empresas y también causando la pérdida de cientos de miles, quizás millones de trabajos en todos los sitios. Parece una cosa que cambiará y mejorará la situación, pero no. Además, la pandemia ha servido como un experimento en el teletrabajo para la paulatina eliminación de puestos de trabajo. Bueno, y ahora voy a empezar a hablar ya de cuáles son los posibles y verdaderos riesgos de la inteligencia artificial a la democracia. Bueno, como les decía, las tecnologías nos generan marcos mentales, ¿no? Y entonces voy a hablar de una tecnología que es típica en la democracia, que son los sistemas de voto. En la democracia griega, que es la figura que tienen arriba a la izquierda, tenemos el Credoterión, que era un sistema que permitía seleccionar por sorteo entre los ciudadanos aquellos que iban a ocupar puestos de gobierno. Solamente los grandes puestos se elegían por votación directa, utilizando unas cuentas blancas o negras. Pero los demás eran por sorteo. Y eso permitía lo que Mill ya auguraba. Si tú quieres que los ciudadanos sean competentes, tienen que conocer cuáles son las funciones de gobierno de una manera clara. Pero si no haces que todo el mundo pase por sorteo, esto no ocurrirá. Me falta en el medio una imagen del momento de las votaciones en Estados Unidos, cuando para votar tenías que llevar tu pedazo de papel, tu pluma y escribir el nombre de a quién votabas. Es decir, conocías la persona a la que querías votar y sabías al menos escribir. La que tienen arriba a la derecha es la primera papeleta que se imprimió con nombres y logos de partidos. Se utilizó por de 1856 en Australia.
y también fue el primer sitio donde había una caseta para votar y que nadie viera lo que tú votabas. Lo que tenemos abajo a la izquierda son las distintas máquinas de voto, desde el más normal hasta el electrónico en Estados Unidos, y lo que tienen abajo a su derecha es el sistema de voto del año pasado de una votación presidencial en Tanzania, otra vez con piedras blancas y negras, sistema de conteo tradicional. Así que ya ven, si nosotros cambiamos el sistema de voto, estamos cambiando la forma de participación del ciudadano. Les pregunto, cuando ustedes votan en la alcaldía de Barcelona y votan al partido que voten, ¿conocen a algunos de las personas que están listadas? ¿Se han leído el programa? ¿Votamos a los colores? Bueno, me voy a permitir, ya que está mi amigo José María Gañeta aquí, hacer una referencia a la ciencia ficción y voy a hablar de un cuento escrito en el año 1955 por Isaac Asimov, y he escogido este cuento por dos cosas. Año 1955, la inteligencia artificial no había nacido. La inteligencia artificial oficialmente nació en el año 1956, no había supercomputadores, no había Big Data, no había robots. El primer patrocinio del ejército americano a la inteligencia artificial vino en el año 58. Bueno, entonces, ese es un cuento muy sencillito y la pregunta es, si tengo datos, ¿necesito democracia? Entonces, es un cuento en el que un padre le cuenta a su hija el día de la elección cómo se vota. Y le cuenta que hace 40 años, eso está ocurriendo en 2035, es decir, en el año 1995, le cuenta a su hija que en el año 1995 la gente iba a votar, se contaban los votos y se elegía al presidente. Pero ahora, en el año 35, lo que está ocurriendo es que hay una máquina que elige entre todos los posibles votantes a uno, y este es el que decidirá al presidente de los Estados Unidos. La máquina se llama Multivac. En el año 55 la única máquina de servicio público se llamaba Univac. O sea, ya está pensando en una supercomputadora muy grande y lo que estamos viendo es, tengo todos los datos de todos los votantes, los junto y escojo a una clasificación y digo, este es el ciudadano medio, su voto es adecuado. Queda clara la idea, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la máquina, que está procesando billones y billones de datos, se siente insegura porque hay algo en la mente de las personas que es inasible. Y esto es lo importante. No es suficiente tener los datos porque los humanos tenemos esa cosa maravillosa que es la mente. Así es que la máquina se siente compelida a tener una conversación con el humano elegido, que en este caso es el padre de la niña que estamos hablando, y él es la persona que tiene que hablar con la máquina durante 3 horas y le hará preguntas muy normales para cotejar si su análisis de datos se corresponde también con esa chispa que podía estar escondida y que no conocemos. Y bueno, al final, después de la conversación, eligen a un ciudadano para ser presidente de los Estados Unidos. Hay que decir que Norman Mueller, que es este ciudadano, dice que a él este sistema no le gusta para nada porque es más importante que la gente vaya y vote. Entonces, aquí tenemos el año 55, que hay supercomputación, hay Big Data, hay inteligencia artificial, pero también la idea de que con los datos no lo hacemos todo. O sea, que sí necesitamos democracia, aunque tengamos muchos datos. La privacidad y la democracia son dos cosas que van de la mano. Carissa Beliz, y no se ve bien ahí, decía que si China está exportando vigilancia, lo que Europa tiene que exportar es privacidad. Y el 8 de diciembre del año pasado apareció esta noticia que acompañaba al tuit, en la que dice que la Casa Blanca por primera vez va a financiar tecnología que se escape de la censura y proteja la privacidad. O sea, ya que nos han robado a todos la privacidad, ahora la Casa Blanca la va a financiar. A buenas horas. Bueno, pero tenemos que tener muy claro que si
conservamos la privacidad, estamos asegurando los elementos básicos de la democracia, como son la libertad de asociación. Nadie me va a recomendar con quién asociarme, ningún algoritmo me va a crear una burbuja para yo encontrar a la gente con la cual asociarme, he de elegirla yo. Debo ser capaz de encontrar yo la verdad a través de mi propia experiencia filosófica, mis preguntas sobre la realidad, y no preguntándole a Google. Y finalmente, debo ser yo, con mi propia capacidad intelectual, quien descubra nuevas perspectivas que iluminen esa chispa que me permita elegir lo mejor para mí y para mis conciudadanos. Así es que asegurar la privacidad efectiva online hará que nuestros sistemas offline sean más privados y por lo tanto más democráticos. Así que es evidente que la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera espuria para atacar a la democracia. Puede, por ejemplo, modificar el margen y el balance en las pugnas democráticas. Ejemplo, Cambridge Analytica, que consiguió que el presidente Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos haciendo trampa. También puede ser una herramienta para modificar la voluntad de las personas. Ejemplo, el pool que hubo para el Brexit en Inglaterra. Además, ya lo hemos dicho, puede generar cámaras de eco que nos impidan desarrollar nuestras propias ideas y alcanzar nuestra propia comprensión de las cosas. Hay que recordar que Facebook ha sido condenado por la utilización impropia de ese tipo de algoritmos. Y además, si creamos una confusión enorme en la red, podemos crear esa apatía de la que hablábamos en el ciudadano, porque la red se convertirá como esa nube de tinta electrónica que deja el calamar cuando escapa. La inteligencia artificial puede ser una amenaza para la democracia cuando producimos armas de destrucción basadas en la inteligencia artificial. Todas las democracias deberían prohibirlas. España, por ejemplo, es uno de los países que no ha participado en las votaciones. Ha participado en las votaciones, pero no las ha prohibido, porque bueno, ya sabemos que España es un importador de armas. Como voy comiéndome el tiempo, voy a adelantar esto ya lo hemos explicado. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ya hemos hablado bastante de la desinformación. Voy a hablar ahora de la inteligencia artificial como una herramienta para la construcción de la democracia. Bueno, así es que tenemos que empezar por decir, como ya dije antes, la democracia es mucho más que capturar y administrar información y luego tomar decisiones. Hay mucho más en eso. Claramente, el uso de la inteligencia artificial, la Internet y la supercomputación pueden facilitar mucho las cosas si está bien regulado su uso. No tenemos claro, y hay que hacer un esfuerzo enorme, y los gobiernos no lo están haciendo, en construir algoritmos basados en inteligencia artificial que permitan agregar de manera adecuada la información que obtenemos de los ciudadanos y capturar bien las necesidades que tienen. No tenemos esa capacidad, no dudo que llegaremos, pero tenemos que hacerlos. Pero también es cierto que cada vez, al menos, espero, que tengamos ciudadanos que están mejor formados, tienen mayor educación cívica, son más exigentes y pueden ser menos apáticos en el proceso democrático. Y esto obliga a que el tipo de algoritmos y el tipo de legislación que se ha de generar sea mucho más cercana a la realidad del país en el que estamos viviendo. En el caso de España, hay que recordar que esto también está en conexión con Europa, y Europa ha sido uno de los primeros que ha hecho un paso para legislar en este sentido la inteligencia artificial, y hay todo un movimiento se llama AI for Good, la inteligencia artificial para el bien común. Bueno, entonces, una cosa es que podamos hacer toda esta captura de datos utilizando inteligencia artificial, y otra cosa
es que una democracia o un tipo de gobierno basado en los datos sea el más eficiente. A mí no me queda claro que tener más datos es tener más conocimiento, y tener más conocimiento es tener más poder, y tener más poder signifique más éxito, al menos social. No me queda claro. Al menos porque no sabemos agregar todos esos datos, es decir, los datos los podemos convertir en información, la información debidamente procesada se puede convertir en conocimiento, pero luego nos queda la realidad, que es muy compleja y no tenemos una manera eficiente para que la máquina pueda juzgarlo. Lo que sí es cierto es que como herramienta de soporte a la toma de decisiones, la inteligencia artificial es imbatible. Y debe quedarnos claros que la sociedad no es una máquina que podamos optimizar como optimizamos un proceso químico. Si yo tengo un proceso químico, si tengo una fábrica, si tengo que llevar al hombre a la luna, optimizar la trayectoria del cohete, tiene unas componentes que yo puedo simular, puedo construir las ecuaciones, puedo tener una máquina que haga la simulación perfecta y aquello funcionará. Pero las sociedades, los humanos, no somos una máquina en el sentido mecanístico. Somos una máquina biológica, pero no somos optimizables de la misma manera. Así es que la idea de construir un gemelo digital para esta sociedad es, francamente, una utopía y seguramente un gasto enorme de dinero. Entonces, la idea de un gemelo digital es que yo construyo un modelo, capturo todos los datos, reconstruyo el modelo, soy capaz de interactuar con el modelo para modificarlo y ver cómo responde, y pienso que ese modelo se comportará igual que la realidad. Y esto, ya digo, para un modelo físico, una planta nuclear, una planta depuradora, un coche, vale. Para optimizar un avión, la aerodinámica de un avión, fenomenal. Pero una ciudad, no lo veo. Así es que yo creo que la inteligencia artificial puede ser muy útil para la democracia, porque es una herramienta de soporte a la toma de decisiones. Es una herramienta que es capaz de administrar y manejar los datos de una manera clara. ¿Qué hace falta? Decisión política. Decisión política para construir, primero, el ejército de científicos que necesitamos, científicos no solo de computación, sino de todas las áreas, todas las disciplinas, a construir los algoritmos y luego aplicarlos de forma justa. Eso tomará tiempo, pero no está la voluntad política. Hay el AI for Good europeo, pero está muy lejano. Y no debemos olvidar que defender la verdad, la privacidad y los derechos humanos es condición sine qua non para defender la democracia. Así es que el tipo de inteligencia artificial que debemos buscar es aquella que está basada en unos valores éticos, legales, socioeconómicos, culturales, y a la Unión Europea se le olvida, de género, que no son propios a las sociedades europeas. Sin esto no funcionará. Hace falta la parte tecnológica, pero también la parte de valores. Sin las dos no vamos a ninguna parte. Bueno, y ahora una pequeña propuesta. Hay que regular. La Unión Europea ha comenzado y aparte se lleva a vanagloria ser los primeros. El primer esbozo de legislación es de diciembre pasado, o sea, muy nuevo. Las guías éticas son del año 19, con una mejora en el año 20. Esta mañana recibimos una consulta europea para ver cuáles son los términos de la legislación que permita a los usuarios de la Unión Europea que han comprado un producto que está gobernado por la inteligencia artificial y que sufren un daño, que puede ser una pérdida de datos, que puede ser el mal uso, un accidente, name it. ¿Cómo debería ser la legislación europea para proteger al ciudadano? Sobre todo porque la mayor parte de los ciudadanos no saben lo que es un algoritmo.
no saben si el algoritmo es de inteligencia artificial o no. Si hemos perdido nuestros datos, no sabemos si los hemos perdido o no. Nuestros datos personales, quiero decir. Así es que esta es mi propuesta. Primero, promover una inteligencia artificial confiable y promover la integridad entre la comunidad científica. Es decir, no vale utilizar los recursos de la sociedad para construir un producto que luego puede ser utilizado en contra de la sociedad, ya sea porque no ha sido probado de una manera adecuada o porque puede ser utilizado en contra de la sociedad. Yo ya sé que cuando estoy haciendo una cámara que reconoce imágenes y reconoce cámaras, esta es una tecnología de doble uso. Tenemos que crear definitivamente el concepto de ciudadanía digital. Todos, de facto, ya somos ciudadanos digitales y podemos tener un DNI digital. Y las personas mayores son uno de los principales grupos en una brecha digital que se produce porque no tienen acceso general a Internet, no tienen un seguro, un certificado digital que les permita hacer trámites, etcétera, etcétera. Y aparte no tienen la educación digital para hacerlo. Tenemos que crear una Carta de Derechos Digitales. La ciudad de Barcelona es pionera, hay una Carta de Derechos Digitales. Y tenemos que crear un conjunto de tecnologías digitales que sean inclusivas. Es decir, que allí donde falte la capacidad y el conocimiento, la tecnología lo suple. Debemos promover debates sobre la digitalización como este que estamos teniendo aquí. No vale que nos prometan una tierra prometida, que es la digitalización, si no nos dicen cuáles son los beneficios y los problemas que tiene. Tenemos que promover que toda la inteligencia artificial sea simple, sea capaz de ser auditada, sea inteligible para el usuario, sea justa y además que exista una responsabilidad compartida en el diseño de los sistemas basados en el conocimiento. Yo les puedo explicar que en el año 2004 diseñamos una silla de ruedas para personas mayores afectadas por ictus y diseñamos un cuadro de mandos que parecía de Star Trek. La geriatra vino y nos dijo, no, esta persona acaba de sufrir un ictus. Con un joystick va que chuta y un botón para parar. Entonces, pero si el usuario no te dice cuáles son sus necesidades, por muy científico que seas, nunca lo conseguirás. Y sobre todo tiene que haber un combate abierto contra las fuerzas que promueven la fragmentación social y la trivialización. Por ejemplo, la social media. Deberíamos ser capaces de apagar el altavoz de Facebook o de Twitter cuando sea necesario, no solamente como censura, sino también como una medida de higiene mental. Y seguramente vamos hacia una democracia digital. La inteligencia artificial debe jugar un papel muy importante allí. Pero yo lo que creo es en las personas. La democracia digital existirá si somos las personas las que somos, como en la otra democracia, los agentes activos. Es decir, si generamos comunidades que están autogobernadas, si somos capaces de canalizar nuestros movimientos sociales en línea, pero movimientos sociales de personas con ideas legítimas. Queremos promover a través de la red la participación pública en las acciones de gobierno del propio cuerpo que tenemos. Y esto requiere asambleas deliberativas donde se promueva la equidad entre las personas, la representación justa, la participación, y tenemos que preguntarnos para cada tipo de asamblea qué queremos, si que sea autorregulada, si sea corregulada o haya una regulación de facto para todas ellas, o al menos para que no haya un inicio en frío. Y la inteligencia artificial solo como un sistema de soporte a la toma de decisiones, no como el motor de todo esto. Y yo me adhiero a
esta frase de Jean Monnet, y es que solamente las personas pueden cambiar y enriquecer las cosas en las instituciones y transmitir esas instituciones a las generaciones futuras. Así que en el fondo lo que estoy promoviendo es que haya un cambio de moral, donde nos olvidemos de estar sometidos a la naturaleza, busquemos lo mejor para el hombre, pero si no estamos buscando lo mejor para el hombre, y esto utilizando la tecnología, es cuando la tecnología se puede convertir en algo peligroso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Hay muchos lugares por donde empezar y no sé muy bien por cuál de ellos, ¿no? Me parece claro lo que hay de partida de la reflexión, que es decir, las grandes mutaciones tecnológicas producen grandes mutaciones en la organización social, y esto lo podríamos ir viendo a lo largo de la democracia tal como nosotros la concebimos, la democracia moderna. En el fondo es un extraño equilibrio entre cosas que no era evidente que casaran, ¿no? Que es el Estado-nación como marco, el capitalismo industrial como sistema económico y la democracia. Y la prueba de esto es que la vieja tradición derecha-izquierda, que divide tradicionalmente la democracia, en el fondo no era más que una imagen de lo que era la confrontación social en un marco que tenía una gran ventaja, me parece a mí, sobre lo que ha venido después, que es que los actores sociales se encontraban en un lugar, la empresa, por ejemplo, y no teletrabajaban ni se encontraban. Claro, en esto se genera una forma de democracia que es la que hemos conocido y es lo que se llama la democracia occidental tradicionalmente, con todas sus variantes y con todas sus deficiencias, ¿no? Por tanto, en el fondo esto nos presenta una primera cuestión. El elemento fundamental para determinar un régimen político es dónde está el poder. Y el problema es dónde está el poder en esta. Es decir, que habrá una mutación, esto me parece claro, y que habrá una mutación porque han cambiado las tecnologías y porque tanto ha cambiado el poder. Está cambiando el lugar del poder, el poder real, digamos, ¿no? Claro, en este cambio, la pregunta es, utilizando una imagen de Javier Echevarría, ¿cuál es el poder real de los señores del aire, como les llama Javier? Es decir, este poder es un poder que está por encima y que no será controlable por parte de otros poderes más aterrizados, digamos, porque en el fondo son los que disponen del control y del dominio sobre estas tecnologías, ¿no? Por tanto, aquí me parece que hay una cuestión central. ¿Dónde estará el poder? Y mi pregunta es si cuando nos preguntamos sobre la democracia y hacia dónde evolucionará la democracia, si realmente es posible en este contexto hacerla evolucionar o si es un cambio que nos conduce inexorablemente hacia formas de autoritarismo, lo cual hay un argumento fácil y sin recorrido a favor, que es China, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario limitar el poder de las grandes compañías, y la primera cosa es que tienen que pagar los impuestos. Bueno, no he entrado en la parte de los impuestos porque esa hubiera sido otra conversación, pero claro, si pagaran los impuestos, no solo los de ahora, sino los de antes, capaz de que podríamos empezar a balancear las cuentas, ¿no? Porque bueno, resulta ridículo que Facebook o Amazon paguen menos impuestos que un empresario. Aquí no tiene ningún sentido. Y aparte, se les permite. Y esta permisividad con el poderoso caballero que es Don Dinero ha causado un desbalance enorme. Y tienen tanto dinero que evidentemente pueden comprar todas las voluntades que sea necesario. También es cierto
que los europeos tendríamos que tener claro que si queremos una tecnología que cumpla con los valores de la Unión Europea, será una tecnología necesariamente cara. Porque, claro, hay que pasar por una serie de peajes, primero una reconstrucción, un reboot de toda la red, que no es imposible. Tanto los chinos como los rusos han parado la red, han decidido cuáles son las reglas de su red y la han puesto. Pero tampoco es una tecnología que requiera hoy día mucho conocimiento, ya lo tenemos. Entonces, una acción política podría ser: paramos la red y volvemos a empezar y les quitamos sus privilegios. Ahora tendríamos que mirar cuántos suicidios habría por no tener Twitter o Facebook o TikTok durante varias horas. Pero bueno, la primera cosa es que hay que limitar el poder de estas personas con una legislación. La democracia tiene que cambiar, sí, pero primero tiene que cambiar de forma interior. Tenemos que volver a una formación clara en las escuelas. No es por un casual que los chinos hayan decidido que los niños y adolescentes solo pueden jugar 3 horas a la semana a un videojuego. Y han decidido esto, y lo han decidido, porque es el bien común. ¿Está? ¿Se acabó? Un adulto puede hacer lo que quiera, pero los jóvenes tienen que leer, tienen que ir a la escuela, tienen que jugar al fútbol y no estar pegados a un videojuego. ¿Es autoritario o no? ¿No? La política de COVID-0. Una ciudad de 14 millones con 140 casos, la cierro, más o menos como Barcelona, ¿no? Queda la duda sobre si solo eran 140 casos. Aunque sean 1.200, aunque sea 1 millón, sigue siendo... es una decisión y aparte es visible. O lo de lo que estamos... El paripé que estamos viendo ahora en Australia con lo del Djokovic, ¿no? Entonces, hay gente que por tener una imagen o por tener un dinero está por encima de la ley o del bien social. Y si no lo limitamos, y si los ciudadanos no somos capaces de levantar la voz y decir, por aquí no. Hablamos de la desinformación en la red, pero a los políticos se les permite mentir con todos los dientes. Y incluso en Parlamento. Entonces, ¿por qué la gente tiene que ser franca y decir la verdad en las redes? Y eso es porque los ciudadanos votamos a una gente que pues no tenía que estar allí. Seguramente porque son los únicos que quieren estar allí. Y otra gente está haciendo otras cosas más interesantes, ¿no? Uno de los temas claves a mí me parecen que en todo eso es el problema de la capacidad que tú has descrito muy bien, de la capacidad de control que puede ejercer sobre los ciudadanos, ¿no? No hace tanto tiempo que desde de Hannah Arendt a Milan Kundera nos decían que un sistema totalitario es aquel en el que no hay espacio para la privacidad. En el sistema de la inteligencia artificial, dar espacio para la privacidad es extraordinariamente complicado. Lo primero que tienes que hacer es tirar el teléfono. ¿Qué es? Tirar tu teléfono. Ah, claro. Dedicarte horas y quizás mucho dinero a borrar toda tu huella digital y luego volver a empezar. Pero, por tanto, aquí digamos... Pero, de todas maneras, antes de Internet, el Estado ya tenía muchos datos nuestros. Por supuesto. Simplemente no había la capacidad de organizarlos, acceder a ellos y utilizarlos de una manera eficiente. Pero los datos ya estaban ahí. Lo que ha cambiado es que hemos permitido un mal uso de esa información. Pero no es que haya cambiado pero mucho. lo que es eterno es que el poder, por definición, tiende a... Claro. Y por tanto, si tiene una capacidad más grande de ejercerlo,
tenderá a ejercerlo. Será mucho más difícil imitarlo, ¿no? Claro. Mumford hablaba de las megamáquinas, ¿no? Mumford a mí me encanta la idea de que las grandes cosas que ha hecho la humanidad son simplemente megamáquinas, donde las piezas de la máquina somos los humanos. Y él pone uno de los ejemplos que a mí me parece de manual, que es la construcción de las pirámides. Las pirámides de Giza pensamos que son un hito cultural y tecnológico, pero son solamente el resultado de la megalomanía de un individuo que quería tener una tumba muy chachi, que organizó todo el sistema productivo, esclavizó a no se sabe cuánta gente, o lo hicieron de voluntad propia porque era el faraón hijo de Dios, y se montó todo aquel tinglado. Hablemos de la muralla china, o hablemos de la energía nuclear. El tinglado, que es la energía nuclear, es también una mega máquina que requiere un montón de inversión pública, un montón de científicos, un sistema militar muy desarrollado, primero para proteger y luego para utilizar esa arma, y luego la capacidad de los políticos que utilizan esto como un arma de intercambio económico o geopolítico. Entonces, no, lo de Internet no es nuevo, simplemente lo que ha ocurrido es que ahora no son los gobiernos, sino hay personas que son dueñas de esa tecnología. Y la diferencia, digamos, entre los tres bloques, entre China, Estados Unidos y Europa, es que en China, el poder autoritario de la democracia china, hay una persona o un grupo de personas muy pequeño que están en el gobierno, que son los que tienen esta mega máquina. En Estados Unidos son un conjunto de empresarios y aquí no se sabe, no contesta. Qui s'incorpora a la conversa? Qui comença? Un moment. Ulises, ¿qué tal? Y Josep. Bueno, a mí todo lo que estáis diciendo me parece súper sugerente y la verdad es que meter la mano por un lugar o por el otro, bueno, me viene grande porque hay muchas posibilidades, pero por coger una muy pequeña y quizá que a muchos de los que estamos aquí nos preocupa, o entre comillas, ¿no? También es esta cuestión de eso que decías, ¿no? Del teletrabajo, que con el COVID ha sido pues ver un poquito lo que va a ser el futuro, ¿no? En que muchísima gente no tendrá trabajo, es decir, el trabajo como lo concebimos, al menos en el mundo occidental hasta ahora, desaparecerá. Entonces, todas estas personas sin trabajo, ¿eso cómo lo vamos a socialmente llevar? O ya sé que existe la precarización laboral y las grandes cuestiones de las clases sociales, ¿no? Esto, la escala de las clases sociales también lo veo. Pero tanta gente sin acceso laboral, esto del, por ejemplo, a mí no me gusta nada oír lo de que va a haber la estipulación de un salario mínimo, porque me parece como degradante, ¿no?, para el ser humano. Es decir, el trabajo no sé si dignifica, pero sí que cohesiona y te da acceso a muchas historias, ¿no? Entonces, todo esto, el teletrabajo como que da un poco de yuyu, permitidme el coloquialismo, porque supone el comienzo de una escala hacia el no trabajo. Esa es un poco la pregunta mía. Gracias. Yo no te puedo comentar de eso. Yo lo único que te puedo decir es que seguramente las formas de relación laboral van a cambiar de una manera muy acelerada. Las herramientas de trabajo están cambiando de una manera muy acelerada. El otro día, el viernes de la semana pasada, estoy hablando con el director de Recursos Humanos de mi centro de investigación y decía que si el BCC fuese una empresa, habrían cerrado el edificio. Porque seguramente el 80% del trabajo que se hace allí ya no necesita de la presencialidad. Bueno, pues yo soy de los que dice que no, porque yo no creo que se pueda hacer ciencia sin estar con tu grupo de ciencia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿todo lo que se hace en un centro de investigación es ciencia? Y aquí entras en una dinámica muy curiosa. Pero si una de las cosas que más odio en el mundo es dar clases
por la red. Y aparte la protección de datos me impide tener en cámara abierta a todos los estudiantes. Entonces tampoco veo su reacción. Entonces soy un talking head hablando a mi propia imagen. Hay esta parte de la comunicación cercana que se está perdiendo. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos muy de acuerdo con este tipo de sistemas. De todas maneras, me gustaría, más o menos, fíjense la edad media de los que estamos aquí. Entonces, si vemos la edad, sí, te sales de rango. Claro, muchas de las cosas de las que hemos hablado son parte de nuestra historia y de nuestra educación y nuestra formación. A los jóvenes muchas de estas cosas que le estamos diciendo, esto que se llaman los nativos digitales, son unos nativos digitales, pero sí en el sentido estricto del buen salvaje. Utilizan la tecnología pero no saben por qué funciona, ni saben de los riesgos. Entonces, claro, es mucho más fácil venderles la idea de que puedes trabajar desde tu teléfono móvil, en las Bahamas, debajo de un cocotero. ¿No? Porque seguramente habrá algún influencer que lo haga así, pero todo lo otro es nuestra historia y nos referimos a ella y claro, estamos viendo el punto de cambio, ¿no? A ver, una cuestión, muchas gracias ante todo. Es un tema con lo que has comentado acerca de la inteligencia artificial, la democracia, cómo va a influir, en qué la puede beneficiar. Si no he entendido mal, digamos, más bien, pues uno de los puntos de posible influencia es que pues, sobre la mesa del político habrá un conjunto de información enorme con el que, digamos, la decisión puede ser más ajustada. Claro, esto a mí me parece bonito, pero yo pienso que, por ejemplo, a nivel político actualmente, yo no sé si este es el principal problema. Nosotros vivimos en Barcelona, tenemos un ayuntamiento que seguramente la inteligencia artificial le puede decir qué puede hacer para mejorar Barcelona. Pero es que ahora también lo sabe. Y tampoco ves que lo haga. Entonces, digo, no, ahora hablando en serio, en el planteamiento que tú haces, digamos, el tema queda muy bonito hasta aquí. Pero claro, si hay alguien que toma la decisión y estas personas, por ideología, por creencias o por ignorancia, hacen lo que les parece, pues exactamente no sé, no veo la mejora, porque yo creo que ahora, poniéndome este caso tan pequeño de nuestra ciudad, hombre, yo creo que cualquier persona, no sé, cualquier máquina podría decir exactamente qué se tiene que hacer, casi, ¿no? No, tampoco. Perdón, de todas maneras, en Barcelona hay muchos esfuerzos por cierto tipo de procesos, automatizarlos, optimizarlos utilizando inteligencia artificial. Quizás el éxito mayor que hay de momento es la depuradora, la incineradora del Besós. El incinerador está optimizado utilizando un programa de inteligencia artificial y el programa se ha hecho en el BCC. Y tenía dos objetivos la función de optimización: minimizar el coste energético y minimizar la emisión de residuos en forma de polvo. Ya está. Y el otro en el que se está trabajando y está muy cerca es el cálculo para la predicción de pérdidas en el sistema de drenaje y conducción de agua para Aguas de Barcelona. Entonces, pero claro, se necesita decisión política y mucho dinero. Entonces, son decisiones que toman. La simulación de las grandes manzanas
también se ha hecho utilizando ordenadores. El sistema de control de los semáforos de luces de Barcelona se empezó a calcular en la Politécnica en el año 85. Ha sufrido diversas generaciones de modificación. A partir de los infaustos atentados en la Rambla, todos los sistemas de emergencia y protección se están calculando utilizando el Mare Nostrum. Es decir, hay cosas que se hacen y no se ven, pero que tienen que estar allí. El sistema de seguridad del metro también se ha mejorado utilizando inteligencia artificial. Poco a poco. Gràcies. Gràcies. El seu parer, bueno, a su parecer... No, el català està bé. Gràcies. Doncs comencem pel meu parer. Jo no voldria marxar amb un sentiment pessimista del que ha explicat, però em fa por que se n'ha de ser bastant. Per això tenia interès en saber vostè si diu la intel·ligència artificial com a eina per la democràcia. Segur, jo també ho valoro com vostè, que hi ha 1.000 aplicacions que ja les estem fruint i que són fantàstiques. Però tal com ho ha explicat, les empreses que estan treballant i dominant aquesta àrea, o sigui, el traspàs de poder cada vegada més és a les grans empreses, a les transnacionals i cada vegada més, i els polítics jo entenc que vostè creu que són els que han de legislar per encausar, per encabir, per dissenyar, per fer les rules per on han d'anar aquestes històries. Però els polítics que tenim, no d'ara, de sempre, jo em sembla que es deixen embrutar fàcilment i després legislen pels interessos no del bé comú, sinó d'uns quants, com sempre ha passat. Però, esclar, per vostè el contrapunt a tot això que sabem que passa és la persona, el ciutadà que exerceixi de ciutadà, la ment. Però la ment ens la treballen cada vegada més tova, més banalitzant el ciutadà, més pastorejant una colla d'imbècils. Semblem una cosa així. Permetem que diguin blanc quan és negre i que diguin negre quan és blanc, ens ho diuen a la cara i anem tirant i anem fent. I em sembla que això va lligat una mica amb el que proposava la senyora que ha parlat abans, que deia que li feia por una renda mínima bàsica perquè això anava en contra la feina. Però és que jo trobo que els treballs precaris embruteixen aquest ciutadà. El ciutadà ha d'estar ocupat, fent-se ciutadà, fent-se persona, vivint una vida digna. I la tècnica és la que ha de fer els treballs tontíssims que atonten la persona. O sigui, benvinguda la renda mínima per mi, perquè permeti treballar-se personalment, ocupar-se en feines dignes i que, atenent la societat, és una borsa de treball immens. És immens tenint cura de la societat de 1.000 maneres i enriquint-se i formant-se. Per tant, benvinguda. La pregunta al final és, vostè creu que millorarà o ens manipularan més que mai el futur? Gràcies. Bueno, el intento es hacer saber a la gente que hay opciones distintas y que la gente tome conciencia de que puede hacerlo. Pero esto es persona a persona, ¿eh? Hay que ir ganándose persona a persona. Yo no soy un ludista en el sentido de que no estoy en contra de la tecnología, yo genero tecnología, pero creo que sobre todo aprovechando momentos de gran impacto para las sociedades como fue el ataque a las Torres Gemelas y el Acta Patriótica, que los americanos crearon una ley para acceder a toda clase de información personal que corría sobre la red y luego se quedó. Los ciudadanos en Estados Unidos, pero tampoco aquí, nos hemos preocupado por recuperar el estado anterior. Y aparte, bueno, se ha mantenido el enemigo del terrorista islámico, antes fue el comunista y así vamos cambiando de enemigo, para poder mantener un cierto control sobre la población, sobre la información
la población. Pero me queda claro que es individuo a individuo que tiene que tomar su propia conciencia. Sí, efectivamente yo pienso que lo más importante son las personas. Y por eso parte de mi vida me he dedicado a la educación en la universidad. Si no, sería mucho más fácil vivir en Google. Pero lo mío es discutir con la gente y ver de cambiar la forma de pensar. También la mía, ¿eh? Buenas tardes. A ver, en una conferencia como esta, muchas veces vas haciendo cherry picking, ¿no? Entonces, me he quedado con cosas, por ejemplo, algo que ha dicho Ramoneda, que hablaba del poder. Claro, usted hablaba durante toda la conferencia de democracia. Entonces, aquí es donde empieza a estar. La consecuencia yo que me estoy llevando, reflexionando sobre cosas que ha explicado usted en su ponencia, es que tenemos un poco de príncipe de Salina. O sea, que muchos poderes públicos están introduciendo estas tecnologías, toda la digitalización de las administraciones, pero como una capa más de obscurantismo. O sea, incluso antes de llegar a la inteligencia artificial, usted también decía, y de nuevo, otro picotazo, ¿no? El tema de los datos. Los portales de transparencia, por ejemplo, de la adjudicación de contratos públicos, no hay manera de juntarlos. Hay un señor, se llama Jaime Gómez Obregón, es un señor que es de Cantabria y se ha cogido el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria. Y claro, ha tenido que generar todos los parsers para mirar los contratos, etcétera. Y luego, ¿qué ha hecho? Lo ha cruzado con las listas de los partidos políticos y con los propietarios de las empresas a las que se adjudicaban esos contratos. Yo eso es lo que veo, que son datos, y eso es ciudadanía. Pero claro, esto lo saben hacer unos cuantos. Algunos empezamos en Internet en Goya servicios telemáticos, pero bueno, pues claro, resulta que esas cosas no están en esa educación que proponía usted. ¿Cómo llegamos a un cierto nivel de educación que realmente nos permita cuestionar más fácilmente? Y por otra parte, lo que estamos viendo son usos de inteligencia artificial no para el bien común, que sería el objetivo final de toda democracia, sino para la obtención del poder por parte de los que quieren detentarlo. Es un poco la cuestión. Bueno, en Barcelona ya hay un sistema que cruza todos los datos de los contratos del ayuntamiento con toda la información que hay en la Gaceta de Barcelona. Pero han aparecido muchos de los fraccionamientos de contratos. Está todo. ¿Qué se hace luego? Bueno, eso es otra historia. La herramienta existe y se hizo en el Centro Nacional de Supercómputo como un producto digamos, secundario para una cosa que era más bien búsqueda de información sobre personas sospechosas de terrorismo. Pero bueno, se puede hacer, es un tipo de agregación que es relativamente sencillo. El problema es que el ciudadano no lo exige. Entonces, hasta que los ciudadanos no lo exijan, eso es una información que... Pero esto ya se hace, ¿eh? Se hace relativamente con una cierta holgura porque aparte son muy amables y lo ponen... O sea, todo lo que es digital es mucho más fácil. El problema está en lo viejo, que hay que pasarlo por un SR, limpiarlo. Pero bueno, con tiempo y una caña se puede todo. La inteligencia artificial es una tecnología. La democracia y las tiranías la utilizan para su propio beneficio. Una es para el bien común y otra para otro tipo de objetivos. Mi preocupación está más bien en a quién le doy la tecnología y por qué le doy la tecnología. Entonces, mi posición como investigador es, bueno, yo prefiero no investigar en líneas que puedan ser claramente de doble uso. Mi director de tesis, Ramón López de Mántaras, en el año 86, decidió que, 86 o 85, no recuerdo, decidió que no íbamos a hacer investigación militar y nunca hemos hecho. Solamente una vez he trabajado para
cosas relacionadas con interior. Era necesario. Pero si no, es un tipo de cosas que yo no hago. Porque es una de las ventajas que tiene la universidad. Tú puedes decidir no hacer una cosa y hacer otra. Yo quería no sé, compartir una reflexión acerca de lo que, después de haber escuchado lo que ha presentado, relacionado con el sistema democrático como tal, porque si queremos construir una democracia basada en los datos, o sea, que los políticos tomen decisiones basadas en los datos y los ciudadanos acepten esas decisiones, que eso es otra cosa también, el sistema democrático hace que el político quiera una renovación en el poder después de los 4 años, por ejemplo, y tomar decisiones a corto plazo para contentar a los ciudadanos. Y creo que muchas de las decisiones que se tienen que tomar para realmente beneficiarnos como sociedad son a muy largo plazo y no se ven en 4 años. Entonces, los ciudadanos no ven el beneficio de muchas decisiones que realmente nos hacen bien y votan al partido contrario porque no están de acuerdo con la mitad de la acción o un cuarto de la acción del político que puede que haya intentado hacer algo bueno para que nos beneficie de aquí a 20, y se vota al partido contrario, entonces ya eso se para y ya no se puede llegar a eso. Entonces, lo que nos puede aportar la inteligencia artificial para saber que la decisión correcta sería una, después los mismos ciudadanos, si no estamos educados a pensar en el largo plazo, y el político, o sea, los dos, el político y el ciudadano, entonces no se podrá avanzar, porque la decisión se volverá para atrás y para adelante todo el rato y no avanzaremos por mucha inteligencia artificial que haya, porque ni habrá voluntad política ni habrá voluntad ciudadana de esperar a que el resultado sea bueno en el futuro. Ese es el problema de huevo gallina. Exacto. Entonces... Pero a ver, mira, aquí hay sitios donde los términos del presidente son 6 años y solo 6 años, en otros son 4 años y tienes reelecciones, en otros 2. Sí. Pero quizás, y ya lo dije al principio, entre los problemas de la democracia es cuál es la información que tengo que darle a cada uno de los votantes para que se sientan claramente informados y no tengan ese problema. Entonces, una de las cosas que sí podría hacer la inteligencia artificial sería, dependiendo de las peticiones que tú hagas y tu perfil, te diese un cierto tipo de información. Pero que quedase muy claro que esa es la que tú pides y no la que yo te quiero dar. Porque lo que ocurre ahora es que ellos te dan una información. Hoy convoca una rueda de prensa y voy a hablar de esto, te hace una pregunta sobre B y dice, hoy no toca. Bueno, entonces, un sistema de recomendación de la información, esto es relativamente sencillo de hacer, pero tendría que ser suficientemente transparente para que nadie se sintiera engañado por la información que le llegue. Y luego hay que recordar que la cantidad de información que proceden los gobiernos es tan ingente que te podrías sentir simplemente desbordado. Exacto. Y entonces, claro, eso es en un país tan grande. Mi broma sobre el territorio fue poner la imagen de México antes de perder Texas, Arizona, California y todo esto, que es un terreno relativamente grande, ¿no? Entonces, yo me imagino lo que era intentar gobernar el México de la Nueva España, sin teléfonos, sin ferrocarriles, sin apenas vías, cuando te llegaba la información, ¿no? Entonces, también nos hemos acostumbrado a la inmediatez de la respuesta, ¿no? Pensamos que la ciencia te puede traer vacunas de un día para otro, y entonces ahora estás pensando que la inteligencia artificial también te puede resolver el tema de claridad de la información. De momento, lo que ya bastaría es que cada uno de los ciudadanos exigiera un cierto tipo de capacidad de rendición de cuentas y transparencia y justicia en la distribución de la información, y ya con esto estaríamos asegurados. Pero tendría que ser un órgano distinto de los gubernamentales que mediase esto, ¿no? Y aquí es donde, bueno, cada sistema democrático debería organizar su manera de rendir cuentas. Hola, buenas tardes.
La pregunta que tengo en mi cabeza es, ¿de dónde viene el nombre de inteligencia artificial? Es muy fácil. Originalmente esta disciplina se llamaba cibernética. Y un estudiante hizo un acto muy griego, que es el de matar al padre, y para matar al padre le cambió de nombre. Y en vez de llamarse cibernética, le llamó inteligencia artificial. Porque de inteligencia, ¿qué tiene? Mucha. Y de artificial todo. Pero es un tema griego. Es el hijo que quiso matar al padre y lo mató. Puede ser griego, pero todo el debate que se está produciendo aquí, estamos preguntando sobre acciones políticas, sí, no de la herramienta. Exacto. Una cosa es la herramienta y el otro es lo político. Exacto. Como herramienta, ¿hasta dónde puede dar? No tiene límite. Y el límite no lo tenemos que poner en la herramienta, se tiene que poner en la parte política. Claro, y en la parte humana. Y en la parte humana. Aquí el problema es a quién eliges para ser político actuante. Todos los individuos, de acuerdo a Aristóteles, somos seres políticos o no somos. Otra cosa es que quién ejerce la acción política elegido por nosotros. Pero si digo tonterías, yo no soy de letras. Hola. Me quedó una cosa picando en toda esta conversación. Pareciera ser que para defender la democracia, que es símbolo de libertad, tenemos que ser autoritarios, por lo que dijiste tú. No. Pepe, tranquilo. Tú dijiste que en China han prohibido a los niños, o a los chicos, tener X cantidad, o le han exigido tener determinada cantidad de horas. Solo les permiten. Sí, solo les permiten. Y él te preguntó, ¿eso es autoritarismo? ¿Y qué es eso? Es una decisión política. Correcto. Pero entonces tenemos que, si tenemos la libertad absoluta de hacer lo que queremos, que es lo que se supone que tenemos en democracia, estamos cayendo en errores. No. En democracia no tenemos una libertad absoluta. El principio de la democracia es que yo cedo parte de mi autonomía para respetar unas leyes que todos nos damos. Y según Mill, solamente he de aceptar aquellas leyes que yo he firmado o con las que estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero aquí es un problema de constitución. Pero sin embargo, socialmente vemos, sobre todo creo yo, en las generaciones más jóvenes, que han tomado el concepto de libertad como un valor absoluto. Sí, a ver, fundamentalmente, esto es una opinión personal, y yo creo que el problema es que la gente está más acostumbrada a tener derechos y no sabe que cada derecho tiene una obligación asociada. Estás diciendo lo mismo que digo yo. Pero lo de que hay que poner determinados límites en el uso de estas tecnologías es desde el punto de vista político, es una medida autoritaria, ¿sí o no? No. Porque la regulación, o sea, es un problema de regulación. Tienes que regular el uso de las cosas. Si alguna pregunta més serà l'última ja, si no ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Muchísimas gracias.